Entonces, bueno, el motivo de la entrevista es poder entender un poco lo que es la filosofía del liderazgo a partir de la visión individual de algún líder, y también poder llegar a conocer cómo aplica esta filosofía en la práctica. Entonces, las preguntas ahora están enfocadas a un ámbito un poco más personal, y queríamos saber si es que hay algún inconveniente con eso. ¿No? ¿No? Súper. Bueno, soy Arlet Martínez y estoy en representación de mi grupo. Y la primera pregunta es, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Me gusta leer, me gusta ver televisión, me gusta hacer ejercicio y me gusta salir a la naturaleza. ¿Cuál es su mayor motivación en la vida? Mi familia. ¿Qué espera lograr tanto en ámbito personal como en ámbito profesional en los próximos años? Terminar de educar a mis hijos. Tengo a una que ya salió de la universidad, dos que están empezando la universidad y otra que va a empezar el próximo año. Así es que esa es como la meta de los próximos 5 años, diría yo. Y la meta a 10 años es estar preparados para la jubilación. Y, bueno, ¿qué le inspira a usted a ser un líder? ¿O qué lo inspiró? La verdad que nunca, no nunca, sino que no fue algo consciente, no fue como una decisión que yo haya dicho, yo quiero ser un líder, ¿ya? Yo creo que en mi caso en particular hay rasgos de mi personalidad, de mi carácter, que mirando en retrospectiva, yo me doy cuenta que ayudaron a que yo llegara a ocupar posiciones de liderazgo eh, desde mi adolescencia, diría yo. En mi adolescencia yo fui parte de la directiva del centro de alumnos en el liceo donde estudié. Después, cuando fui misionero, también al poco tiempo empecé a ocupar posiciones de liderazgo durante los 2 años que yo fui misionero. Y después, cuando volví, empecé o continué ocupando cargos de liderazgo a la iglesia a la que pertenezco. Y en el trabajo, siempre se dieron oportunidades para que yo pudiese tener mayor responsabilidad. Entonces, un poco eso es para decir que no fue como una decisión consciente que yo haya dicho en algún minuto, yo quiero ser un líder, sino que se fue dando, las personas confían en mí. Yo creo que eso es un rasgo de mi carácter, ¿cierto? Yo me esfuerzo por ser una persona íntegra. Digo me esfuerzo porque en realidad yo considero que, o sea, todos somos imperfectos, por lo tanto nos equivocamos. Entonces, a veces somos más íntegros que en otras ocasiones, ¿ya? Porque nos equivocamos, y obviamente yo no soy la excepción. Entonces, pero en términos generales, yo me he esforzado por ser una persona íntegra, que quiere decir que me esfuerzo por ser consistente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, y con lo que siento también por lo demás. Y eso ha abierto puertas para que otras personas confíen en mí y me den oportunidades de tener posiciones de liderazgo. Mencionó que usted fue misionero. ¿Entre qué años fue misionero y dónde sirvió? Porque lo podemos incluir en una biografía que tenemos que entregar. Yo fui misionero en el año del 93 al año 95, 1993 al año 1995, en Santiago, en la parte norte de Santiago. Súper. ¿Qué personas utiliza usted o han sido en realidad referentes para su enfoque de liderazgo?
Bueno, la figura de Jesucristo siempre ha sido para mí una figura de admiración. Entonces, he estudiado su vida, la forma en que él vivió, y eso siempre ha sido una inspiración para mí. Y en la empresa en la que yo trabajo, hay un valor, digamos, que es el liderazgo servicial, que en realidad está basado en ese tipo de liderazgo que la figura o Jesucristo ejerció, y es lo que uno aprende, digamos, de las Escrituras, ¿cierto? Entonces, he tenido gran influencia de eso porque me ha interesado mucho, y como fui misionero y he tenido oportunidades de servicio en la iglesia, y por lo tanto he estudiado la vida de Jesucristo. Entonces, eso sin duda ha influido mucho en cómo yo me comporto como persona y como líder. Entonces esa es una figura de alta influencia. Otra figura de alta influencia ha sido el que fue mi presidente de misión, se llama Von Packard, y también, obviamente, uno se fija en personas que uno admira. Entonces, él siempre me provocó y me sigue provocando admiración por el tipo de persona que es, por los logros que ha tenido en su vida. Otra persona que ha sido una gran influencia es uno de los dueños de la empresa que yo trabajo, que se llama Reed Dane. Y Reed Dane es el que me contrató y que de alguna forma fue y ha sido mi mentor con el correr de los años. Y después de eso, tengo admiración por, en general, la gente que destaca por distintas razones. Por ejemplo, Elon Musk, ¿cierto? Por su inteligencia y la capacidad que tiene de innovar, crear cosas, pensar diferente, atreverse. Bill Gates, Mark Zuckerberg, eh, Jeff Bezos. Y en general son personas que uno habitualmente conoce. Hay otra persona que se llama Simon Sinek, que él tiene una empresa de liderazgo en realidad. Y su trabajo es formar líderes, capacitar a personas en liderazgo. Así que admiro a muchos científicos también. Eh, Así que sí, hay muchas figuras que yo sigo, de hecho, principalmente a través de YouTube, o de plataformas como LinkedIn o LinkedIn, como le decimos acá. Y de eso un poco me nutro, de ese tipo de figuras, digamos, como para aprender y seguir modelos. ¿Y de qué manera puede encontrar usted un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral? No te escuché muy bien ahí, No, Arlet. ya. ¿De qué manera encuentra un equilibrio entre su vida personal y la vida laboral? Ahí sí. Sí, alguien por ahí ha dicho que no existe el equilibrio en la vida, porque uno, uno cuando está en el trabajo, y es como de perogrullo lo que voy a decir, pero cuando está en el trabajo no está en la casa, y por lo tanto hay un desequilibrio natural ahí, ¿cierto? Si uno está en la casa, no está, o sea, si uno está en el trabajo, no está en la casa; cuando está en la casa, no está en el trabajo. Y así, uno puede extrapolar eso en todas las situaciones. Entonces, pero sí, lo que uno puede hacer es estar presente. Yo diría que eso yo hago el esfuerzo, porque no siempre lo logro, pero hago el esfuerzo consciente de que si estoy en la casa, concentrarme, de estar presente en cuerpo, no solamente en cuerpo, sino que también en la mente. No siempre lo logro, y cuando no lo logro, obviamente eso yo creo que es un desequilibrio. Estar, por ejemplo, físicamente en un lugar, pero la mente en otro. Entonces, eh, ese es un ejercicio difícil porque a todos nos ocurre que nos distraemos. A ti te debe pasar que estás en una clase, el profesor está hablando una cosa y en tu mente están pasando otras cosas.
Entonces, uno estando presente físicamente no está mentalmente ahí. Entonces, para mí, cuando yo pienso en el equilibrio, en realidad no me gusta pensar en el equilibrio, me gusta pensar en que uno tiene que estar presente. Entonces, me pasaba, por ejemplo, yo viajé mucho por mi trabajo, bueno, todavía me toca viajar, pero no tanto como cuando trabajaba en venta. Y al principio, de alguna forma, sufría mucho porque cuando andaba viajando echaba mucho de menos a mi familia. Entonces, las primeras veces como que sufría en vez de disfrutar el viaje y de estar en lugares, digamos, que de otra forma no hubiese tenido la oportunidad de conocer, con personas también que nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer si no hubiese sido por ese viaje. Entonces, una vez que me di cuenta, me tomó un poco, pero me di cuenta, yo dije, en realidad tengo que hacer un cambio ahí y en realidad aprovechar de las oportunidades. Y de hecho, al principio sacaba muchas fotos, compraba muchos regalos y después me di cuenta que cuando estaba tan enfocado en eso, perdía la oportunidad de como vivir la experiencia. Entonces, de hecho, ahora creo que me he ido al otro extremo y cada vez que viajo me enfoco tanto en si estoy en un lugar bonito, si estoy con personas, de estar ahí como concentrado y a veces ni siquiera saco fotos. O no me llevo un recuerdo porque miro para atrás y digo que las veces que me enfoqué en eso, perdí oportunidades. Súper. Respecto como a las decisiones en la empresa, ¿cómo maneja la toma de decisiones que son complicadas? Escuchando mucho, averiguando, investigando. Normalmente cuando uno tiene que tomar una decisión compleja, tiene que darse el tiempo de entender. A mí me ha pasado, he cometido muchos errores en ese sentido cuando me he apresurado en sacar una conclusión y tomar una decisión no teniendo toda la información o los antecedentes disponibles. Entonces, con el tiempo, con el correr de los años, me he ido dando cuenta lo importante que es que uno escuche mucho y que haga preguntas a las personas, que averigüe, que reúna información, que contraste puntos de vista. Y las veces que lo he hecho así, he tomado mejores decisiones. Ahora, tengo que decir también que a veces uno no tiene el tiempo tiene que tomar decisiones difíciles en poco tiempo y no tiene los recursos a lo mejor y de nuevo no suficiente tiempo como para averiguar tanto. Y ahí es donde uno tiene que hacer el mejor esfuerzo con la información que tenga disponible en el tiempo que tiene disponible. También las decisiones uno debiese siempre tratar de tomarlas de manera racional. Sin embargo, hay un aspecto de nosotros como seres humanos que no es racional, ya que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos y que muchos le llaman de distintas maneras, pero es como algo intuitivo. ¿Ya? Entonces, cuando uno no cuenta con todo el tiempo, la información, los antecedentes, uno tiene que tomar la mejor decisión basado en lo que sabe y su experiencia, la opinión de otros y también una cuota de intuición. ¿Y cómo considera usted que se lidera en periodos de crisis? Cuando hay una crisis, yo ahí te puedo compartir una experiencia de una lección que yo aprendí cuando me tocaba viajar harto. Estaba en un aeropuerto, en el aeropuerto de Dallas, en Texas, y
tenía que volar hacia Miami, Florida, y era más o menos en esta época, en realidad en el mes de abril. El mes de abril es la época de tornados en Estados Unidos, abril y mayo, ¿ya? Y entonces subí al avión y el avión no despegó, o sea, llegó al punto de la pista donde tenía que despegar y no despegó. Entonces el piloto mencionó por qué no despegó, dijo que no había despegado porque de la torre control le habían dicho que había un tornado a cierta cantidad de millas de distancia y por lo tanto no era prudente que los aviones despegaran, había que esperar que eso se normalizara. Y para hacer la historia corta o breve, nos tuvo 4 horas en el avión sin poder despegar. Y la lección que yo aprendí es la importancia de la comunicación, porque nos mantuvo, nadie entró en pánico, a pesar de que en algún momento el tornado estuvo muy cerca, estuvieron evacuando el aeropuerto y nosotros adentro del avión. El avión en algunos periodos se empezó a mover, se sentía el viento, los granizos, y cómo él logró mantener a todos con cierta calma, informando frecuentemente. Entonces, cada 5 minutos decía lo que estaba pasando, qué decisiones estaban tomando. Entonces, esa es la lección que yo aprendí, que ante una crisis es importante la comunicación. Es mantener a las personas que están en la crisis o siendo víctimas de una crisis lo más informada posible, independiente si son cosas buenas o no tan buenas. El saber dónde las personas están paradas o en qué situaciones están viviendo, yo creo que es clave para manejar una crisis. Ya van quedando las últimas 2 preguntas. Y una es, ¿qué se puede implementar como prácticas para mantener la motivación de los equipos de trabajo? A ver, yo lo vería como yo me siento motivado. Ya. ¿Qué cosas me motivan a mí? Me motiva la confianza, por ejemplo. Es decir, que mi jefe confíe en mí. Y no solamente, y eso no significa que él me diga, Manuel, confío en ti, sino que me dé el espacio para yo poder hacer mi trabajo y tomar decisiones. Entonces, en mi caso personal, es una de las motivaciones más grandes que a mí me genera mi trabajo, el tener un cierto nivel de autonomía para tomar decisiones. Yo obviamente entiendo que hay decisiones que tengo que consultar, no puedo tomar solo, ¿ya? Pero sería desmotivador para mí que me estuviesen controlando hasta el más mínimo detalle. Entonces yo me doy cuenta que a veces yo cometo ese error. Trato de no hacerlo, pero a veces lo cometo de alguna forma ejercer un control desmedido sobre los miembros de mi equipo, ¿ya? Y yo creo que eso desmotiva. Entonces, lo que motiva es que un líder dé el espacio, entregue el apoyo y los recursos, en realidad, el apoyo, los recursos, la guía, la dirección, para que su equipo pueda cumplir su función. Gracias. ¿Y cuál cree usted que son los desafíos de los líderes de mañana y sus características en comparación a los líderes que hay hoy en día? ¿Eso en general, líderes en todo ámbito, Arlet, o en algún ámbito en particular? ¿En general? ¿O hacia dónde lo quiere enfocar usted? Ya. Yo diría que el desafío más grande que tienen los líderes es la integridad. Ese es el desafío. Porque básicamente cuando una persona no es íntegra, no es confiable. Y hoy día
en general las sociedades y las organizaciones sufren porque los que pertenecen a esas sociedades, organizaciones, no confían en sus líderes. Entonces, cuando los líderes, sobre todo, son corruptos, cuando los líderes mienten, y cuando los líderes no son consecuentes, las personas en realidad bajan su nivel de compromiso. Entonces yo diría que para mí, como mi opinión bien personal, yo diría que es el desafío más grande que tienen los líderes de hoy día. Si uno mira para atrás, no sé, por unos 50 años atrás, en general los líderes tanto de la sociedad civil o de cualquier otro tipo de sociedad, eran personas que eran muy educadas, muy preparadas, muy confiables. Y por lo tanto, para las personas en general era fácil seguir a esas personas. Hoy día cuesta, o sea, hay mucha desconfianza de los políticos, porque los políticos les toca, por ejemplo, ser líderes de naciones, de comunas, de regiones, de naciones, de estados, depende del país del que uno hable, pero la gente no confía y eso genera inestabilidad en la sociedad. Entonces, yo creo que el mundo sería mejor si tuviésemos líderes que fuesen más íntegros. Súper. Ya con eso terminaríamos entonces la entrevista y le doy las gracias por su tiempo. Yo entiendo que estaba ocupadito, pero de verdad muchas gracias por ayudarnos con esto. No, hija, con gusto. Gracias. Disculpa que no pude ayudarte antes. No se preocupe, si yo entiendo que igual está ocupado. Un abrazo, hija. Igual a usted, que le vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, chao.